Ok. Pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Bienvenidas. Estamos viendo Iglesia Medieval. Si alguien quiere recordar un poquito sobre lo que hemos visto. De qué año a qué año abarca, cuál fue el tema de la semana pasada, para que nuestra mente se vuelva a posicionar en lo que es la historia. ¿Sí? ¿Quién dice yo? Remy, ¿querías participar? Pues sí, a ver, pues iniciamos viendo pues sí lo que es iglesia medieval. Iniciamos desde 476 con la caída de Roma a 1456, que es la caída de Constantinopla, que pues era la otra capital del Imperio Romano. La vez pasada empezamos a ver todo lo que era el desarrollo del poder papal, que venía como desde antes de que iniciara lo de como tal iglesia medieval. Y bueno, me acuerdo que veíamos que los papas eran, bueno, o sea, no se crearon así como, como papas, sino que iniciaron siendo como líderes como de las distintas iglesias de distintos lados a los que les decían papás, ¿no? Y de ahí como que se les quedó. Y hubo varios que como que se distinguieron por hacer negociaciones con los pueblos bárbaros cuando estos llegaban como que a atacar y todo eso, inclusive pues algunos de los pueblos bárbaros pues lo llegan como a convertir, ¿no? Y entonces como que, ajá, pues hacían eso y conforme eso pasa, pues van como que pues ganando como esa popularidad en cierto modo y como de ese poder a llevar a los enfermos y cositas así. Y luego pasó con uno de ellos, la verdad es que ahorita no me acuerdo de los nombres, pero de que malinterpretó algo que tenía como otro papa y pues fue ahí donde surgió la doctrina, bueno, el dogma la creencia en general del purgatorio. Ok. Ajá. Era Gregorio el Grande el que leyó los escritos de San Agustín, en donde únicamente hacía un comentario acerca de qué pasaba con las almas, ¿verdad? Cuando éstas partían, pero pues todavía había pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Se le estaba olvidando la gracia y entonces surge de aquí este pensamiento de lo que es el purgatorio y con ello, o sea, desarrolla toda una doctrina, ¿sí? Lo que era un pensamiento de Agustín, él desarrolló toda una doctrina de la penitencia, la contrición, la absolución sacerdotal, pero de que los vivos ayudaban a los muertos, de que entonces se necesitaban misas en su nombre para que salieran del purgatorio, ¿sí? Y bueno, aunque todavía no era un dogma, pero sí ya se había desarrollado toda la doctrina del purgatorio. Pero con él damos inicio con Gregorio el Grande como el fundador del poder papal, ¿sí? Entonces, a partir de aquí ya son papas. Estamos en el año 590. Vamos a hacer un alto en Iglesia Católica y vamos a ir a 622, que es el surgimiento del Islam. Simultáneamente que se está desarrollando todo el catolicismo, también ahora surge otro grupo religioso llamado el Islam. Este surge el 20 de junio del año 622 después de Cristo. Su fundador es Mahoma y la autoridad que va a tener este grupo religioso es el Corán. ¿Cuál es la autoridad de nosotros, los cristianos?
Cristo, ¿no? La Biblia, ¿sí? Cuando hablamos de libros, la autoridad de ellos es el Corán y para nosotros es la Biblia. Tu teología de ellos es unitaria. ¿Y la de nosotros? ¿Qué teología tenemos? Triunitaria. Exactamente, ¿sí? Tenemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ellos nada más es el Padre. Y Jesús va a ser uno de los profetas. En la parte histórica del desarrollo del Islam, que significa el que se somete, vamos a hablar que Mahoma fue el fundador. Mahoma nace en la Meca y su padre muere antes de que él nazca. A los 6 años muere también su mamá. Y entonces fue criado por un tío, Abu Talib, es su tío el que lo crió, un político de mucha influencia. Cuando Mahoma llega a su juventud, entra a un empleo de caravanas de una viuda muy rica llamada Khadija y se casa con ella. De este matrimonio van a nacer 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, pero los 2 niños mueren, las hijas son las que sobreviven. Como árabe, que era Mahoma, pues también se traza la historia, la herencia religiosa desde Abraham y la promesa de que Dios iba a bendecir a un hijo. Ellos creían que era a Ismael, que iba a ser padre de las naciones. Y la tradición decía que en la Meca, en la ciudad de la Meca, era donde el ángel le había hablado a Agar cuando ésta huía de Sara. Entonces, le había dado promesas con respecto a Ismael. Así que ellos creían que Ismael era el hijo al que iba a sacrificar a Abraham. Y decían que en donde lo iba a sacrificar, en ese desierto, edificaron una piedra llamada la Cava para un altar para Dios. Así que existía en esa época en que estaba Mahoma un lugar que se llamaba la Cava. Este lugar, la Cava, era de piedra, era un altar para Dios, era un santuario de forma cúbica. Y ahí es donde se va a levantar posteriormente la Meca, ¿sí? Ya para cuando está Mahoma, pues está la Meca, está la Cava, y es un centro de adoración. Y hay una tribu dedicada a cuidar esa Cava. Se llama Quraysh, su tribu. A esa tribu pertenecía Mahoma, ¿sí? De esa descendencia venía Mahoma, de la tribu de Quraysh que cuidaba la Cava. En esa época, ya los árabes también se habían apartado mucho de toda su fe en el padre Abraham y en un solo Dios. Y entonces ya en la Cava había más o menos 360 dioses a los que iban a adorar a ese lugar. Había cuadros, había imágenes de cada dios y entre esos cuadros e imágenes también estaba el cuadro de María y Jesús. Cada determinado tiempo iba la gente a la Cava a adorar a sus dioses y a besar una piedra negra que para ellos el ángel Gabriel había dado y que cuando la había dado era más blanca que la leche, pero según ellos, perdón, los pecados la habían vuelto negra. Pues a esta piedra, a este lugar de la Cava, es cuando Mahoma empieza a ver que hay que hacerle una purificación.
Él, él con cierta frecuencia va a una cueva cerca de la Meca para meditar, para buscar de Dios, tener una relación más íntima. Y en una ocasión dice que tuvo una revelación y que era el arcángel Gabriel el que se le había aparecido y que le había dado un mensaje que tenía que hablar de Dios, ¿verdad? Que tenía que limpiar todo lo que era lo de la cava y que le había dado, que le había dicho unas palabras de un libro que tenía el ángel Gabriel y que había sido escrito por Dios mismo antes de la fundación del mundo. Empieza entonces Mahoma a tener, según él, revelaciones y empieza a volverse un profeta fogoso. ¿Sí? Entonces, bueno, él iba recitando todas las revelaciones que decía que tenía y se iba escribiendo un libro. No lo escribe él era analfabeta, él no escribía. Él iba diciendo todo lo que le estaba diciendo el ángel Gabriel. Ya posteriormente fue cuando se va a escribir este libro por Abu Bakr, que fue suegro de Mahoma, y entonces surge el Corán. De aquí es de donde surge el Corán. Pero no todos estaban de acuerdo con Mahoma. Recuerden que él era un profeta muy fogoso. Entonces él decía que había, sí, Reni. Perdón, es que, no, ¿qué es un profeta fogoso? Con mucho énfasis, ¿no? O sea, él, según él estaba diciendo todas las profecías que le daba Gabriel, ¿sí? O sea, en esa parte estaba declarando el nuevo evangelio que le estaba diciendo, todo lo que, todo lo que tenía él en visiones y todo, pero lo hacía con mucho fervor. En lugar de fogoso, ponle con mucho fervor, ¿qué otra palabra podemos usar? Mucho énfasis, muy apasionado era. ¿Sí, Gaby? Mucho, ¿Perdón? con mucho ánimo, mucho fervor. Sí, mucho fervor. Entonces se apasionó tanto, ¿verdad? En que tenía que limpiar la cava. Ya eran muchos dioses los que había y que tenía que limpiar la cava. Que bueno, él decía que cualquier medio era válido para hacer esa limpieza de la cava, pero no toda la gente estaba de acuerdo. Recuerden que de diferentes grupos iban cristianos, iban árabes creyendo en sus dioses, o sea, cualquier persona podía llegar y dejar ahí una imagen de su dios, un cuadro, entonces no iban a aceptar esa limpieza. Entonces, pues querían matar a Mahoma y lo ayuda su grupo de seguidores a que huya a Medina. Salen de noche y entonces hacen la famosa huida a Medina o llamada la Ejira. Hablar de la Ejira es hablar de cuando huye de la Meca, va a Medina, ahí se refugia. Para los musulmanes, celebrar la Ejira es la fundación del Islam. Entonces, por eso es que se considera el 20 de junio del año 622 el nacimiento del Islam. Fue el día en que Mahoma huye a la Ejira, a Medina, lo que se llama la Ejira. Damos inicio con este grupo religioso, el Islam. Ahí en Medina, Mahoma va a ejercer muchísima influencia política y religiosa. Entonces empieza a crecer el número de personas que quieren hacer ese cambio. Muere Khadija en esos tiempos.
Y en esos tiempos también era común, era aceptada la poligamia. Entonces él hace una aparente reforma. Dice que ahora solamente se va a limitar a 4 el número de esposas que cada uno puede tener simultáneamente. Entonces, ya es una reforma para lo que se estaba viviendo en esas épocas. ¿Sí? Pero que si alguna de ellas les causaba problemas, podían divorciarse solamente con decir me divorcio de ti. Eso era todo lo que tenía que hacer un hombre para divorciarse de la mujer. Me divorcio de ti. ¿Sí? Y podía casarse con otra. Máximo podía tener 4 simultáneamente, 4 esposas. Pero a Mahoma se le hizo una revelación donde le daban una concesión, una dispensación especial, y a él le permitían tener 11 esposas. Recuerden que ya había muerto su esposa Khadija. En ese tiempo él solamente vivía con ella, pero a la muerte de ella ya tuvo 11 esposas. Fue creciendo el número de sus adeptos y Mahoma llama a sus seguidores a lo que sería una guerra santa, también conocida como la yihad. No confundamos entonces los términos. La ejida es la huida, ¿sí? Cuando él huye a Medina y ahí nace el Islam. Y la yihad es la guerra santa. Se puede decir la yihad o el yihad, porque la yihad es cuando estamos refiriéndonos a que es la guerra santa. Y el yihad es porque también se le conoce como el esfuerzo. Traducción, el esfuerzo. Y 8 años después de que había huido, fue a la Meca con 10,000 soldados y purgó la Kaaba de todos los ídolos que había en ese momento. Así da inicio a lo que hasta el día de hoy sus seguidores le conocen como la Guerra Santa, cuando están haciendo Guerra Santa. ¿Por qué? Porque todo aquel que no aceptara el Islam, pues se le podía dar muerte. También establece los requisitos para ser un buen seguidor en el Islam. Son 5 requisitos los que está marcando. O los 5 pilares. El primero es el credo. Se requiere repetir cada día en arábigo el credo. No hay Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. Eso es lo que repiten todos los días. No hay Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. Ese es el primer pilar. Otro pilar es la oración. Ellos son llamados a orar 5 veces al día. Tienen sus tiempos señalados. En cualquier parte del mundo que estén, ellos deben de postrarse a orar. Suspenden todo lo que están haciendo, suspenden su trabajo, cualquier cosa, y se postran a orar, se arrodillan con el rostro viendo hacia la Meca. Ellos van a repetir ciertas oraciones que ya tienen estipuladas, igual en arábigo. Algunos de ellos también usan un collar, así semejante como a un tipo de rosario. En este collar vienen 99 piedritas o cuentas que van a representar los 99 nombres de Dios, con que revelan su carácter. Como nosotros decimos, eres eterno, eres poderoso, eres suficiente, el proveedor, el santo. ¿No? O sea, ellos ya
dieron 99 nombres y es lo que están haciendo en esos momentos de oración. El tercer pilar sería la limosna. Como Mahoma había sido huérfano, pues también tenía compasión por los huérfanos y por la gente pobre. Entonces, él estipuló que se tenía que dar el 2,5% de todo el capital de cada persona para sostener a los líderes religiosos, a los necesitados y al ejército. No tan solo los líderes religiosos y los necesitados, sino también al ejército para llevarlos a las guerras santas. Estamos en el tercer pilar. El cuarto pilar es el ayuno. Ellos ayunan todo un mes que se llama el mes del Ramadán. No toman ni bebidas ni alimentos. Ya después de la puesta del sol, ya pueden ellos comer a gusto. Pero es todo un mes de ayuno. El peregrinaje, ese es el quinto pilar. Tienen que ir a la Meca, aunque sea una vez en su vida. Donde se les da... ¿Ese es el quinto pilar? El quinto pilar, el peregrinaje. El primero es el credo, el segundo la oración, el tercero la limosna, el cuarto el ayuno y el quinto el peregrinaje. Deben de ir cada uno, debe de ir a la Meca por lo menos una vez a en la vida, donde se les daba vuelta a la Caba y besaban la piedra negra. ¿Recuerdan que decíamos que hay una piedra negra? Puede haber sido un aerolito, ¿no? Cayó. Besaban la piedra negra 7 veces. No todo mundo puede ir. El costo del viaje, el tiempo. Entonces, lo que hacen es que entre varios cooperan para los gastos del viaje del que sí va a ir, ¿sí? Y cuenta como visita para todos los que cooperaron. Esos son los 5 pilares. ¿Algún comentario? Sí, Reni. Eso lo hacen como todos los que estén en el Islam, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, y por ejemplo en el caso de, no sé si, bueno, los niños o no sé. ¿Habrá alguna distinción respecto a eso? Bueno, lo hacen todos los que practican el Islam. Obviamente, pues a los niños no se les está obligando todavía a ir de peregrinaje, pero ni de dar el 2% si todavía no están trabajando, ¿verdad? Pero ya en una etapa en donde ya trabajan, ya dan su 2,5% de todo el capital que tengan. Y el peregrinaje, repito, pues por cuestión de economía, ¿verdad? Se cooperan entre varios y va una sola persona con todos los gastos pagados y todos los que cooperaron, pues ya es como si hubieran cumplido ese mandamiento del peregrinaje. Voy a ver si les puedo conseguir o si ustedes pueden accesar. Hay un video, un documental que se llama Dentro de la Meca. Entonces, si lo pueden ustedes ver en YouTube, es documental. Y si no, creo que lo tengo en CD. Voy a ver cómo convertirlo para pasarlo a
pasárselos por WhatsApp. No sé si se pueda por WhatsApp, está muy pesado, ¿no? Checo. Pero es un documental de todo lo que es ir a un viaje dentro de la Meca. Y cómo hay mujeres de Estados Unidos que se convierten al Islam. Y bueno, ahí en el reportaje habla principalmente de 3 personajes, una mujer de Estados Unidos y un empresario de otra parte y así, y cómo no es exactamente lo que se pensaba, ¿no? O sea, como lo pintan a como lo viven, no es exactamente. Está muy interesante ese documental, ojalá y lo puedan encontrar. ¿Algo más? Maestra, perdón, Sí, Gaby. dijo sobre el credo, ¿es repetir en qué dijo? En arábigo, en árabe. En árabe. Ah, árabe. ¿Y 5 veces? Perdón, no te entendí. Es repetir en árabe 5 veces también, no hay Dios fuera de Alá y Mahoma. No, nada más dice que tienen que estar repitiendo, no marca ahí cuántas veces. No hay Dios fuera de Alá y Mahoma, su profeta. Y ya en la oración son 5 veces al día que se postran. En eso sí, 5 veces hacen un llamado a postrarse. Obviamente, pues las que están fuera del lugar, ¿verdad? Pues no escuchan el llamado, pero sí se saben los horarios en los que tienen que postrarse, orar y hacer esas repeticiones, ¿no? Porque no es una oración, son repeticiones. Y ver hacia la Meca. Eso es lo que harían. O sea que ellos han de tener como un librito de oraciones, ¿no? Como rezos Sí, o algo así, sí, como hacía de las... son como rezos. Ya son como Ujú. rezos que ellos tienen. Sí, no es una oración, no es comunión, es repetitivo. Y en esos rezos también usan el collar, así como Algunos, los rosarios. exactamente, algunos usan el collar de oración, le llaman collar de oración. Tiene 99 piedritas. Bueno, pues cuentas o como, no sé si sea de perlitas o de qué sea, ¿no? Pero sí, Reni. De hecho, hablando sobre el collar, y espero no sea así como indiscreción, es que ahorita que mencionan el collar de las 99 piedras que van como yendo una por una, me acuerdo que hubo un familiar que me comentó que él tenía, o sea, sin decir nada así como, bueno, no así, pero me comentó que tenía como un collar, bueno, comentó en general ahí en la familia que tenía uno de esos, que, dan de cuenta que hasta no lo mejor es como un rosario, pero así largo, pero que lo ocupaban, bueno, ahorita como que en técnicas como más modernas y un poquito más como ateas, pero en el sentido de toda esta onda de la meditación y todo eso, lo ocupan, por ejemplo, para ir contando las respiraciones. Pero sí, o sea, ahorita que comenta, pero sí me dijo que era como de Medio Oriente, como por allá, pero sí, ahorita que comenta el collar de las 99 como cuentas y que van pasando una conforme van como repitiendo, sí, sí me pareció así como que muy curioso porque se me hace que sí era ese, pero en este caso él lo ocupaba más como para contar como las respiraciones y conforme cuenta las respiraciones va pasando las cuentitas. Pero pues sí dijo que de donde es originario tiene como que otra connotación y dicen quién sabe qué otras cosas, pero ahorita que escucho lo de este collar de la oración del Islam, digo, pues a lo mejor es uno de esos. Pero sí, hagan de cuenta que sí es como uno así como largo, o sea, sí parece un rosario, pero las cuentas están como más grandes, están como de este pelo más o menos, y son así como de madera, o sea, parece un rosario. Ajá. Sí, realmente el origen fue y ya después se va desvirtuando y pues la gente lo va utilizando, pues la gente que no está en el Islam, es como cuando uno viaja y hay cosas que le llaman la atención porque son propias de esa civilización, de esa cultura, y las compra uno, ¿no? Y las empieza a utilizar de otra manera, pero todo tiene un origen. Está como el rosario de aquí de México, ¿no? Eh,
el origen del rosario, pues no era el Padre Nuestro y las Aves Marías, ¿no? O sea, se desvirtuó totalmente. Inicia, que lo vamos a ver posteriormente, ahorita con Iglesia Católica, pues eran salmos, los 150 salmos, ¿sí? Vamos a ver por qué fue que surge eso de los 150 salmos. O sea, los salmos ya estaban, pero ¿por qué surge así haciéndolo en manera de collar, ¿no? Ya después se desvirtuó a Rosario y quedó un Padre Nuestro y los 10 Aves Marías en cada misterio, y después los rezos que le ponen intermedio, esos son únicamente de México, esos rezos, ¿no? Bueno, no me sé los rezos, pero ya ven que luego dicen Torre de Marfil y no sé qué, ruega por ella, y todo eso, bueno, eso nada más es de México. Se fue desvirtuando, todo se va desvirtuando. Igual ¿no? O sea, de aquí surgen los 99 nombres que le están dando al Señor, ¿no? Y yo me quedo pensando, nosotros, ¿con cuántos nombres lo alabamos y glorificamos? O sea, sí tenemos también nosotros que dedicarle más tiempo, ¿no? En esa adoración al Señor. No es posible que ellos se hubieran tomado el tiempo para 99 atributos y nosotros 2 o 3, ¿no? Entonces, así fue como surgió esto. Y esto es acerca de los 5 pilares. Así surge el Islam. ¿Algo más? Y entonces, bueno, sí, imagino que igual, no sé si las piedritas tienen los nombres o se saben ellos los nombres, así como que ya se los aprendieron o los tienen aprendidos de memoria, o en algún escrito también, ¿no? Hay ciertos libros donde hablan acerca de sus oraciones y quizá no puedo corroborarles ahorita, voy a investigar si también ahí vienen los nombres, ¿no? Porque sí, los escritos de las oraciones sí tienen esos libros de oraciones, porque todo es repetitivo, así como aquí en la Iglesia Católica, Padre Nuestro, Ave María y otras oraciones que también hay los libritos de oración. Entonces, ellos también, no sé si también anotaron los nombres. Voy a checar, tengo el Corán, aquí tengo el Corán. No se los muestro hoy porque mi cámara no sirve, pero la semana que entra, primeramente Dios, tengo esta semana para que la corrijan, la compongan, la arreglen y mostrarles el Corán. Voy a checar si en el Corán viene algo. Ahí lo compré, gracias a Dios, en español. ¿Sí? Porque si no, en árabe no lo hubiera entendido yo nada. Pero bueno, viene todo. Todo ahora sí que de primera mano, como iba explicando Mahoma de sus revelaciones con el ángel Gabriel. Y pues increíblemente creció muchísimo el Islam. Cuando fallece Mahoma en el año 632, su suegro queda como sucesor y él fue el que ordena la recopilación para formar el Corán. Abu Bakr, su suegro. Y empieza a llevar a la gente a las guerras de conquista y logra dominar Palestina, Siria, Persia, parte de Egipto. Entonces, empiezan a ver las partes sucesorias, pero hay mucho conflicto. Recuerden que tenía 2 hijas, Mahoma, una de ellas llamada Fátima, se casó con un hombre llamado Ali, y él también tenía mucha influencia y produce la ruptura entre ellos, ¿verdad? Viene una división. Entonces de aquí viene el que después se forman los grupos de sunitas, sufíes, chiitas. Al día de hoy hay más de 72 subsectas del Islam. Entonces, cuando platiquemos con alguien que defiende el Islam, sería conveniente escucharlo y ver de qué grupo de subsecta está hablando,
porque ya no todos tienen el mismo pensamiento, ¿sí? Porque incluso vemos en las noticias que aclaran, ¿sí? Del grupo sunitas, de los sunitas, del grupo de los chiitas, o sea, todos son árabes, son del Islam, pero ya hay diferencias, ¿sí? Entonces vemos que los sunitas son de los ortodoxos, se consideran los musulmanes ortodoxos, son los que más se adhieren a las doctrinas originales. ¿Esto qué quiere decir? Creen en la guerra santa, ¿sí? La yihad. Entonces, el día de hoy pues, son terroristas. Hay unos que se dan al misticismo, los sufíes también se dan mucho al misticismo. Entonces, hay grupos que vamos a ver que ellos dicen la guerra santa, pero es una guerra espiritual. Entonces, ellos no están a favor de esa violencia, de ese terrorismo que se está llevando. Entonces, dependiendo de cuando vayan ustedes a Turquía, vayan a dar un recorrido en esos países árabes, ¿verdad? Hay que ver con quién están platicando, dentro de qué subgrupo, porque no todos están a favor de la guerra santa física, ¿sí? Esa violencia física. A esos grupos se les llama los terroristas hoy en día. Tenemos el grupo de Hamas, que son sunitas, y entonces tenemos otros grupos, el Hezbollah, también terrorista, chiita, pero hay otros que están a favor nada más de una guerra espiritual. Pero ellos fueron avanzando, fueron dominando. El avance creció mucho, muy rápido. Y pues fueron detenidos por Carlos Martel. Si no hubiera ganado él esa guerra, nosotros hubiéramos sido conquistados también, todo Occidente. Recuerden que ya no avanzó hasta Occidente, no conquistó Roma y ni España, y entonces, bueno, por eso nosotros tenemos otra línea, pero llevaba un avance extraordinario. ¿Algo más que quieran comentar, preguntar? Sí, Reni. Pues tal vez va a irme de la nada, pero ahorita que menciona eso de España y el Islam, entonces, bueno, es como estoy como tratando de asumir que, o sea, como tal no la conquistaron, pero sí hay como que mucha influencia como arábica en todo lo que es la cultura de España, ¿no? Lo que pasa es que ya avanzó en todo, nada más, o sea, en todos los países, ¿sí? Increíblemente, México tiene comunidades del Islam, ¿sí? O sea, ya llegó aquí también a México. Tenemos en Monterrey, tenemos en Cuernavaca mezquitas, tenemos en México y tenemos en Chiapas. Está creciendo desmedidamente. ¿Sí? En Torreón, Coahuila llegaron chiitas. ¿Sí? En Chiapas había 2 mezquitas. En Distrito Federal, en Campeche. O sea, nada más que ahora, bueno, están llegando por la parte espiritual y parte de ayuda. ¿Cómo creen que están conquistando aquí en México y en algunos otros países de Sudamérica? Dándoles trabajo, abriendo escuelas, llevando alimentos, algo que tendríamos que estar haciendo nosotros. O sea, dan la palabra, pero también están abriendo escuelas, ¿sí? Están abriendo comedores asistenciales. Y bueno, o sea, no es justificación, pero es entender a la gente, ¿no? Si están hablando de toda la violencia que se está dando a las mujeres, pero también acá se está dando violencia y no se les está dando la parte de los alimentos y de las escuelas y de los trabajos, pues las están convenciendo por ese otro lado, ¿no?
Entonces, culturalmente también entraron así en España. Siempre una parte también de apoyo económico. Así que han crecido porque por un lado han invadido y por otro lado han convertido. En algunos lugares pues invadieron y en otros convirtieron. Sí, Gaby. ¿Vas a comentar algo? Ajá, bueno, es que me quedé pensando si entonces, por ejemplo, el rosario es una copia del collar. Vamos a verlo posteriormente. Ahorita estamos viendo cómo va desarrollándose el poder papal. En el año, estamos 590, prácticamente 600, ¿no? Entonces, se está dando el inicio de ese desarrollo del poder papal. Y también se está dando el inicio del Islam, porque es el año 622. Tiene 22 años de diferencia entre uno y el otro en que se van a ir desarrollando. Aunque lo veamos por separado, pero su crecimiento, sus bases y todo va a ir prácticamente simultáneo. Y bueno, esto continuará. Nos quedamos hasta aquí. La semana que entra continuamos con el Islam. Espero que ya sirva la cámara para mostrarles algo del Corán. Ojalá y puedan ustedes ver algún documental sobre, dentro de la Meca se llama ese documental, dentro de la Meca. Y no, bueno, algún otro documental. Estamos pendientes ahí por WhatsApp también, ¿sí? Algo que quieran ustedes agregar. Pues, por el día de hoy, suspendemos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Y estamos en contacto. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.